En el día de hoy, en el día de la fiesta de Shavuot, de las semanas, de Pentecostés, en esta noche sobre todo vamos a leer el libro de Ruth. Pero antes de leer el libro de Ruth, quiero que vayan conmigo a Oseas, capítulo 12 y versículo 10. Oseas está adelantito de Ezequiel, de Daniel, y luego sigue Oseas. Vamos al capítulo 12 y versículo 10, por favor. Vamos a leer el verso 9 y 10. ¿Lo tienen? Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: pero yo soy el Eterno tu Dios. ¿Desde dónde? Desde que tú estabas en la esclavitud, para que entiendas. Desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días ¿de qué? Wow, verso 10. Y he hablado a los profetas y aumenté ¿qué cosa? Y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Qué son parábolas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Yeshua habló muchas veces en parábolas? ¿Para qué? Para que oyendo no entendieran, para que viendo no comprendieran, pero a sus discípulos les revelaba las parábolas. Les decían, ¿y a nosotros no nos vas a decir qué significa la parábola? ¿Qué? ¿Vosotros también estáis sin entendimiento? ¿Sí? Y él les explicaba, la parábola esta significa esto, lo otro. Entonces Dios ha estado hablando de muchas maneras a sus hijos, a su pueblo, a los huesos secos, a la casa de Efraín, a la casa de Judá, al gentil, al judío, al no judío, a todo mundo le ha estado hablando de diferentes maneras. Y aquí nos pasamos al libro de Mateo, capítulo 1, y ¿alguien me puede decir a dónde más aparece esta parte de esta genealogía? ¿A dónde más aparece? ¿Qué otro libro aparece? A ver. Ok, por si no lo saben, esta genealogía, así como está, prácticamente una parte de ella Está en Ruth. Wow, alguien leyó el libro de Ruth, siquiera. Dije que íbamos a tratar el libro de Ruth verso por verso, y creo que nadie lo leyó, ¿ok? Pero hay alguien que sí lo leyó. Ahí está esta genealogía, el del libro de Ruth. ¿Se sorprende? Sí, pues no lo leyó, por eso se sorprende. Bendito sea el Eterno. Versículo 1 de Matitiahu, de Mateo, capítulo 1, y dice: libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach. Right, wow, qué tremendo. Ahora nos cae el 20, que dice libro de la genealogía de Jesús el Mesías, que era hijo de quién? De David. ¿Hijo de quién? Abraham. Y luego nos dice el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar ¿a quién? Fares. A Fares. La palabra o el nombre Fares es el nombre llamado Pérez, ¿sí? Entonces Pérez es de Judá, viene de Judá. Y Yehudá engendró de Tamar a Fares, a Pérez y a Sara, que se acuerdan que fueron dos gemelos también, que casi la misma cuestión que Jacob y Esaú. ¿Alguien se acuerda de eso o no? Ok, también Tamar tuvo gemelos. Fares engendró a Esrón, Esrón a Haram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón es un príncipe, Nazón a Salmón, Salmón engendró a quién? De Rahab a Buz. O sea que Buz es hijo de una cananea. Una pregunta, ¿a quién representa esa prostituta que fue salva? ¿A quién? A las 10 tribus. ¡Wow!
¿quién representa a esa mujer prostituta? ¿Quién es la mujer que se prostituyó? Y el Eterno le dio cartas de divorcio. Wow, ¿de quién es hija esta niña? Wow. Wow. ¿Sí? Entonces, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth ¿a quién? A Obed. Y Obed a Isaí. Y Isaí engendró Al al rey David. Baruch Hashem. Solamente hay 2 libros del Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento, o de toda la Biblia. Solamente hay 2 libros que llevan el título por nombre de una mujer. ¿Cuáles son esos 2 libros? ¿Alguien me lo puede decir? Esther y Ruth. Wow. Son estudiosos aquí en Beit Meshavet de Montpellier. ¿Sí? Una mujer fue judía. ¡Qué curioso! ¿Y la otra? No. Moabita. Una gentil. ¡Qué grande misterio de parte del Eterno! Hermano! ¿Cómo nos habla de muchas maneras? Me impresiona Dios cómo hace uso de varias cosas para mostrarnos una y otra vez por medio de parábolas. Hasta siento que se me... No tengo el pelo, ahorita lo tengo bien cortito, pero hasta siento que se me para el cabello. Entonces, una era judía, Y la otra no. la otra una gentil, que supuestamente no podía entrar a la congregación de los elegidos. Entonces, ¿qué hizo una mujer gentil, descendiente de una relación incestuosa, para ser incluida en el salón de la fama de los héroes de la fe? ¿Por qué digo una descendiente de una relación incestuosa? Porque ¿de quién es descendiente Ruth, la moabita? ¿De dónde desciende Moab? A ver, quien me diga, le invito champurrado. De Lot y de sus hijas. De Lot y de sus hijas. De esa relación incestuosa salió Moab y Amón. ¿Qué más? Moab y Edom, perdón, Edom. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender todo eso que está en la Escritura. Pero ¿qué hizo? La pregunta es, ¿qué hizo esta mujer de descendencia moabita, una gentil que no tenía parte ni suerte con el pueblo del Eterno? ¿Qué tuvo que hacer para ser incluida con el pueblo de Israel y en el Salón de la Fama? ¿Qué tuvo que hacer? Abrazar el pacto. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Oh, wow. O sea que tuvo que tomar una decisión de tener un compromiso y una relación con el Dios de su parienta. Y vamos a ver a quién simboliza esa parienta en las Escrituras. Esta que estaba sin Dios, sin pacto, sin nada, le dijo algo bien sorprendente a su parienta Noemí. No me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti, no lo insistas porque no lo voy a hacer. Y yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios, mi Dios, que sea mi Dios. Donde tú vivas, yo viviré. Y la otra parte no lo sabemos. Donde tú vayas, yo viviré. Es que ya he escuchado las y donde tú seas enterrada, yo también seré enterrada. ¿Quién escribió el libro de Samuel? Perdón, ¿quién escribió el libro de Ruth? Samuel. No fue Ruth quien lo escribió. De acuerdo a la tradición, fue Samuel. ¿Qué propósito tiene el libro de Ruth, la gentil, la moabita? ¿Qué objetivo tendría el Eterno al escribirlo? Para que nosotros, 3000 años después de Ruth, lo estuviéramos leyendo. Para comprender. ¿Qué propósito? Para que quedara vigente la descendencia. Oh. ¿De dónde viene la descendencia? Uno de los propósitos, y el más grande creo yo del Eterno, es entender que Dios no hace acepción de personas. No importa que te digan, tú no eres parte de Israel, tú no serás salvo, tú no podrás, tú no entras en el pacto. El Eterno nos muestra con la historia de Ruth que sí se puede entrar al pacto.
Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Ese es uno de los propósitos que tiene el libro de Ruth. Que aquel que reconoce que solamente el Eterno es Dios, el único Dios verdadero, y aquel que esté dispuesto a dejar prácticamente todo por seguirle a Él, es decir, seguir las pisadas de Abraham. ¿Qué tuvo que hacer Abraham, nuestro padre Abraham, para poder ser parte del pacto con el Dios de Israel? Dejarse de su pueblo, de su parentela. ¿Y qué tuvo que hacer Ruth? Dejar sus dioses, dejar su familia, dejar su país, dejar sus amistades y decir, no me pidan que me aparte del Dios de Israel. ¿Ok? ¿Dónde se escribió? ¿Dónde surge? ¿Dónde se da esta historia? En Canaán, en la tierra de Israel, vamos a decirlo así, y en la tierra de Moab. ¿Cuándo ocurre esta historia? Entre el año 1046 y el año 1035 antes de Mashiach. ¿Por qué se escribió este libro? Para mostrar el tipo de fidelidad y entrega que todo extranjero, que todo no judío debe de tener para ser adoptado como parte del pueblo escogido. Vamos a entrar de lleno entonces a estudiar nuestra lectura de hoy, ¿sí, hermana? No es Moab y Edom, porque Edom viene de Saúl. Los amonitas. Ok. Edom viene de Saúl. ¿Cuál es entonces, hija? A los amonitas. Como Moab Y Amón. amonitas. Moab. Y Amón. Sí, bueno, algo no carburaba bien en mi mente. Entonces, recordemos, es mejor reconsiderarlo. Los dos hijos de relación incestuosa que nacieron de las hijas de Lot son Moab, de donde viene Ruth, y el otro, ¿cuál es el que dijimos? Amón, lo acaba de mencionar nuestra hermana. Ok, vamos, el bosquejo del cual está dividida esta historia es la familia de Elimelech que deja Betlehem. ¿Qué significa Betlehem? ¿Qué quiere decir? Ok, ¿quién sabe qué quiere decir Elimelech? ¿El rey qué? El rey del Dios Altísimo. Ok, significa Dios es rey. Dios, Elí, es rey. Melech. Elí, Melech. Eso es lo que quiere decir. Y quiero que lo noten, quiero que lo tengan presente, porque es algo bien importante para poder entender esta historia. Bendito sea el Eterno. Vos. ¿Quién es vos? El que aparece en esta escena. Es el pariente cercano, pero ¿a quién representará ese vos? ¿Sí? Vos quiere decir el poderoso en la ley, el fuerte. Eso es lo que el poderoso para cumplir la ley, para cumplir la Torah. Eso es lo que significa vos. Noemí, la placentera, la dichosa. ¿Sí? Y Ruth tiene un significado muy importante. ¿De qué se trata toda la historia de Ruth? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me dice en pocas palabras de qué se trata? ¿Sí? Es la historia de Ruth. De una viuda. ¿De una qué? Viuda. De una viuda. Murió su esposo. Ah, Muere su esposo, se va con su ok. suegra. ¿Qué más? ¿Cómo culmina? ¿Y todos fueron? Felices para ¿Cómo terminó la historia? Se casó con Con una boda y se casó y todos vivieron felices. Bendito para siempre. Bendito sea el Eterno. Entonces, mire, algo que me sorprende es que el libro de Ruth prácticamente es toda la Biblia así, como en un microchip, como bien condensada. ¿Alguien sabe qué es la leche condensada? ¿Qué es? Algo fuerte. Leche concentrada. Es leche concentrada, nada más la redujeron tanto, la concentraron tanto y le echaron dulce para que sea agradable, pero en sí es leche que la comprimieron, que le hicieron lo más poquito que se pudiera. Entonces, el libro de Ruth para mí, desde el punto de vista que lo he estado estudiando, parece ser la condensación de la Biblia condensada. Vamos a tener un texto clave para memorizar, que es el versículo 16
Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, ¿qué dice? Iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, bendito sea el Eterno. ¿Sí? Entonces, nadie me contestó la pregunta, y no puedo seguir adelante. No puedo seguir adelante. ¿Qué hizo una mujer de origen gentil, descendiente de relaciones incestuosas, para aparecer como una de las heroínas del Eterno? ¿Qué tuvo que hacer? Adaptarse, dice el hermano. Abrazar el pacto. Yo le dije eso. Alabado sea el Eterno. Ok, ahora, debido a que Ruth es una descendiente de relaciones incestuosas, es por esta una de las razones que los moabitas eran muy mal vistos por los israelitas. También, ¿se acuerdan quién aconsejó a ese pueblo que hiciera tropezar a los hijos de Israel? ¿Se acuerdan de su nombre de esa persona? De Balaam. Él aconsejó a que las hijas de Moab sedujeran a los hijos de Israel para que el Eterno los acabara. Entonces, o sea, en otras palabras, Moab siempre ha sido visto como una piedra de tropiezo para Israel. Por eso Israel no quiere a los moabitas, no quiere nada con los moabitas. Esto, además de la prohibición de que los moabitas no entrarían en la congregación de los hijos de Israel. Oiga, eso está tremendo. ¿Qué dijimos que significa Elimelech? Dios es rey. Dios rey. Noemí, ¿qué significa Noemí? Dulce, placentera, reposada, pacífica. Y ellos tuvieron dos hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? Malón. ¿Y qué más? Y Kelión. Malón enfermizo, Kelión paliducho. ¿Sí? Eso es lo que significan los dos. ¿Ok? Murió Elimelech. Murió un día. Se acabó. El hombre que representa a Dios y Rey. Y entonces en esta historia aparecen dos mujeres. Dígame el nombre de estas dos mujeres que se casan con los hijos con el hijo del Dios Rey y con el hijo de Noemí. Orfa Y Ruth, que significa gacela, quiere decir gacela. Y Ruth es amiga, compañera o amistad. Eso significa Ruth. Muere su familia de esta mujer de Noemí, y Noemí queda desamparada. Vamos a ver en el versículo 1. Ruth 1:1. ¿Qué dice la escritura? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Sí? Y un varón de Belén de Judá fue a morar ¿a dónde? Él y su mujer y dos hijos suyos. Dice que dos hijos suyos, pudo haber tenido más. Recuerden esto. Dos hijos suyos. ¿Por qué no dijo con sus hijos? Porque la cuestión es que a lo mejor hay más. El nombre de aquel varón era Dios Rey, y el de su mujer era placentera, dichosa. Y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos. ¿De dónde eran? De Belén, ¿sí? De Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, en ese lugar. Es bien importante entender que esta historia ocurre durante el tiempo o en la época de los jueces. ¿Cuál era la condición de la gente de Israel en el tiempo de los jueces? ¿Cuál era el común denominador? ¿Cuál era lo que constantemente hacía el pueblo de Israel? ¿Qué hacían una y otra vez? Lo dice el libro de los jueces. caer en pecado. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, hasta que venían tal pueblo, los subyugaba, ellos clamaban y Dios levantaba un juez y los volvía a librar. Volvían a hacer cada quien lo que bien le parecía, volvía el Eterno a librarlos, y así, esa es la característica del libro de los jueces. Y esta historia ocurre en ese periodo, del periodo de los jueces. Dice la Escritura, versículo 3, y murió Elimelech, el Dios rey, marido de Noemí, y quedó ella, ¿con quién? Con sus dos hijos. Los cuales tomaron para sí, estos se casaron después de que el hombre ya había muerto. Tomaron
mujeres para sí, moabitas. El nombre de uno era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí ¿cuántos años? 10 años. Unos 10 años. Bendito sea el nombre del Eterno. Y aquí viene algo bien importante. Versículo 5. Murieron también los dos hijos de Moab, los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer. ¿Cuál mujer? ¿A cuál mujer se refiere? Noemí. A Noemí. Quedando la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Eterno había visitado a su pueblo para darles Pan. en la casa de mi padre. Todos los jornaleros tienen Pan. abundancia de ¿qué? De pan. He aquí yo padeciendo hambre. Las dos deciden seguirla. ¿Qué dice la escritura? Que Noemí se levanta con sus dos nueras. Y las dos deciden seguirla. Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella, ¿quién? Sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. O sea, quiero que entiendan que son las tres las que deciden, vamos. ¿Qué dijo Orfa? Yo voy contigo. ¿Qué dijo Noemí? Yo voy contigo. Ruth. Las dos. Que al principio, que le habrán expresado, nosotros vamos contigo, voy para mi tierra, yo también voy, no hay problema. Pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Muchos de nosotros podemos decir, Señor, yo te sigo, Señor, yo te serviré, Señor, yo voy a estar siempre contigo. Y otra cosa es que en el momento de la prueba, estén ahí. Amén. Aleluya. Usted me ha oído decir que aún enfermo quiero servir al Eterno. Ahorita me siento achicopalado y de pronto el cuerpo ya no quiere responder, pero bendito sea el Eterno. Aleluya. Tenemos este tesoro del Ruach en vasos de barro. Pero un día las cosas cambiarán. Entonces, nota que las dos deciden seguirla. Pero una cosa son las palabras, yo te sigo donde vayas, no hermano, yo doy la vida por usted, no hermano, cuente conmigo para todo. Y cuando de pronto los pongo ahí de la silla, yo no cuento con nadie. ¿Sí? Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos que realmente hacemos. Por eso Yeshua dijo, ¿quién de ustedes cuando va a edificar la torre, primero no se sienta y considera el cálculo? Amados hermanos, una cosa son las palabras y otra son las acciones después de considerar el precio. Noemí les tuvo que haber dicho, hey, ¿usted sabe que las moabitas no son bien recibidas en mi pueblo? Ya le empezó a entrar un calambre. Ahora, de veras, me van a despreciar. Pero ustedes saben que allá las cosas no son como acá, no van a poder adorar a sus dioses. Creo que mejor me quedo con mi religioncita. Y ya, empezó a echarse para atrás. Porfa. ¿Por qué? Porque consideró el precio que ella tenía que pagar para estar en aquella tierra. Ruth también lo consideró, pero dice, no me pidas que te deje. Oiga, no me importan las trabas que me pongas, no importa que me leas toda la cartilla. Yo quiero ir donde tú vas, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero ver a ver si ustedes captan, a ver a quién representa cada uno de los personajes. Le estoy diciendo su nombre y su significado para ver si ustedes captan a quién representa cada uno de estos personajes. ¿A quién representa Noemí? ¿A quién representa Ruth? ¿A quién representa vos? ¿A quién representa el pariente más cercano? ¿Sí? Dice el versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, vean cómo Noemí se está desanimando. Andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Eterno haga con vosotros misericordia, como lo ha hecho con los muertos y conmigo. ¿Qué más dice la escritura en el versículo 9? Os conceda el Eterno que hayan Shabbat, que hayan reposo. ¿Sí? Cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Hay quien llora y no, hermano, yo de verdad me comprometo, no, hermanos, de verdad, yo van a ver, mis hermanas, mi esposa, ahora sí no te voy a fallar, y Dios, ahora sí no te fallo. Y de primero de cambios que vienen de viento trastorchado por ahí, se acabó el gozo, se acabó el corrido. Amados hermanos, y las dos lloraron, alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo, ¿a dónde? A tu pueblo. Las dos dicen, ya ves hermano cómo las dos dicen. Por eso les dije, si dice,
Nomás que hay que llevárselas calmadas, suaves. Las dos dicen, iremos contigo, queremos estar con tu pueblo, queremos ir a tu pueblo. Verso 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Verso 12, ¿qué dice? Volveos, hijas. Volveos, hijas mías, e idos. O sea, váyanse. ¿Por qué? Porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún diera a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Eterno ha salido Contra mí. Ella reconoce de dónde proviene su estado. ¿Quién le quitó todo? Me. Dijo un hombre en la Escritura, el Eterno dio, El Eterno quitó. el Eterno quitó. Sea el nombre del de Adonai, Eterno bendito. bendito. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Entonces ella no es, es que los hermanos, no, es que aquí los moabitas, no, es que no. Ella no le echa la culpa a nadie. Dice, yo sé que el Eterno me tiene en esta situación, pero si Él quiere, la cambia. Verso 14. Otra vez lloran. ¡Ay! Bendito sea el Eterno. Ellas alzaron otra vez su voz y vuelven a llorar. ¿Sí? Pero aquí sucede algo bien importante. Y Orfa dice, bueno, sí, ya que me explicaste bien eso de seguir al Eterno, que abrazar el pacto, y bueno, ahí nos vemos, suegrita. Y va. Y se regresa. Y le hizo honor a su nombre. ¿Qué dije que se llama? ¿Qué dice Ruth? Orfa, perdón. ¿Y qué hace una gacela? Correr. Corre. Brinca. Entonces, ella le hace honor a su nombre. Tomás, sí, suegrita, yo quería ir contigo, yo quería estar con tu pueblo, yo quería que tu Dios sea mi Dios, pero viéndolo bien, creo que no. Así que, y bye. Nos vemos, bendito sea el Eterno. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, quiero decirle, otra vez lloraron, pero Orfa le pensó bien. Calculó el costo de seguir a su suegra como moabita que ella era, ya que como moabita, irse a vivir a Israel sería motivo de ¿qué? De burla primeramente. Tú no sirves para nada. Acá, de rechazo. ¿De qué más? De desprecio. Para siempre, si es posible, de parte del pueblo de Israel. Entonces, tenía que ver con una decisión de tipo cultural y otra decisión de tipo religioso. Culturalmente sería rechazada porque ustedes siempre han sido en la piedra de tropiezo. Ustedes siempre, por eso son de una relación perversa, malvada, por eso son como son. Y religiosamente serían rechazadas porque adoradores de ídolos, adoradores de divinidades paganas, adoradores de dioses falsos. Serían rechazadas. Usted no puede entrar aquí a este templo porque este es el templo del Dios Altísimo, y etcétera, y etcétera. ¿Y usted cree? ¿Será rechazado por todas las comunidades? ¿Será aplaudido o será rechazado? ¿Qué cree que ocurrirá también con usted? Rechazado. Entonces calcule el costo. Orfa lo calculó y dijo, pensándolo bien, mejor me quedo en mi religión. ¿Sí? ¿Cómo se podría haber dado cuenta una persona de dónde era en esos tiempos? ¿Perdón? ¿Cómo, por decir, si Orfa se hubiera ido a Belén de Judea, cómo se hubieran dado cuenta los que están allá en Belén de Judea que ella era moabita? Okay. Nunca falta un pajarito que lo dice. La otra es, ¿cómo es que la samaritana identificó que Jesús era judío Su inmediatamente? vestidura. ¿Eh? Su vestidura. Algo los identificaba como hebreos y no hebreos. ¿Sí? Por eso, en cierta manera, yo estoy consciente que la iglesia pentecostal hace bien en tratar de diferenciarse de todo el resto de las demás personas, porque a veces yo no hallo ninguna diferencia entre una persona que dice ser hijo del Eterno y otra que no lo es. ¿Sí? Entonces, la decisión que está sopesando Orfa es una decisión muy difícil, ya que tenía la opción de regresar a su iglesia, a su templo, a sus tradiciones, a su lugar de reunión, a su familia, a sus dioses, a sus familiares, a sus amigos, al antiguo novio, al que le andaba coqueteando, o tenía la opción de olvidarse completamente de ellos y servir al único y todopoderoso. Sin embargo, amados hermanos, ella, al sopesar la situación, al considerar el costo, dice,
de aquí me regreso. Sin embargo, a pesar de todo lo que Ruth, de lo que Ruth seguro escuchó también, de todo lo que le explicaron, a pesar de todo el costo, Ruth decide quedarse ¿con quién? Con Noemí. Orfa besa a su suegra y se va. Entonces, pero nunca más volvemos a saber de la gacela. ¿Qué le ocurrió a la gacela? ¿Alguien sabe? Se la comió el león. No, posiblemente no se la comió el león. Se quedó adorando dioses que no eran el Dios de Israel. Se quedó siguiendo tradiciones, porque allá no había tradiciones, ¿sí me entienden? Pero no eran las tradiciones del pueblo santo del Eterno. Entonces quiero que note esa diferencia entre tomar decisiones por una religión y tomar decisiones por Dios. ¿Por quién tomó la decisión Orfa? Por su religión, por la de sus antepasados. ¿Por quién tomó la decisión Ruth? Por el Dios de Israel. Entonces, las decisiones que tomamos respecto de nosotros mismos, amados hermanos, van a tener repercusiones para toda la vida. ¿Qué decisión vas a tomar tú, varón de Dios? Jefe de tu casa, mujer de tu hogar, ¿qué decisión vas a tomar tú? Jesús dijo que el que guarde su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él, entonces la ganaría. El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, amados hermanos. Así que la decisión que tomes por el Eterno tiene una trascendencia, tiene una consecuencia eterna. Si usted decide abrazar un pacto con el Eterno, lo que tú hagas de aquí en adelante tiene una consecuencia eterna, amados hermanos. ¿Qué sabemos de Orfa después de ahí? Absolutamente nada. ¿Quién sin Ruth se habrá imaginado que 3040 años después de esto, de que ella toma esta decisión, estaríamos leyendo su historia? Ella lo habrá pensado, un día van a escribir mi historia y estarán leyéndola en cualquier sinagoga, en cualquier lugar de honor, estarán hablando de mí, de mi decisión que tomé. ¿Sabes tú lo que afectará tu decisión por el Eterno el día de mañana a los que te oigan hablar de ti, a los que sepan de ti? ¿Sabes cómo los afectará? No sabes tú cómo me ha tocado el libro de Ruth. No sabes cómo ha quebrantado mi corazón estos días. Esta es la lectura sistemática de este libro. Entonces, versículo 15 dice... 16. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto. Él le está diciendo a Ruth, oye Ruth, tu cuñada se fue. Se ha vuelto a su pueblo. Y a sus dioses. ¿A quién? Y a sus dioses. Vea qué tremendo, hermanos. A sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Haz lo mismo. Vuélvete tú. Puedes hacer igual que ella. Sin embargo, amados hermanos, el verso 16 y 17 son de los más hermosos que he leído en la Escritura. Amada congregación del Eterno. ¿Sí? ¿Se da cuenta a dónde regresó Orfa? ¿A dónde regresó? Entre los dioses de ella. ¿De qué estamos hablando entonces? De algo bien interesante en la toma de decisiones. Versos 16 y 17. Respondió Ruth, vete a tus dioses, vete a tu pueblo, vete con tu familia, vete con tus amigos. Yo le digo esta noche, vaya hermano, sígale dando vuelo a la vida. A lo mejor dentro de unos 5 años ya tiene usted más ganas de echarle ganas, pero vaya, ándale, vaya a darle gas. ¿Qué dice entonces Ruth? Verso 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga el Eterno, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Así me haga el Señor, quiere decir que me castigue Dios si no cumplo este voto que estoy haciendo, si no cumplo este juramento, que Dios me castigue si algo que no es la muerte nos separa a ti y a mí, no a mí. Te lo estoy diciendo de corazón, solamente la muerte me podrá separar de ti. Con estas palabras que expresa Ruth, ella hace un pacto con Noemí, hace un pacto con el pueblo de Noemí, pero sobre todo, lo más importante, ¿con quién hizo el pacto? Con el Dios de Noemí.
de que permanecería para siempre sirviendo al Dios que era el Dios de Noemí, amado. Gloria a Dios. Bendito sea el Eterno. Amén. Verso 18. ¿Sí? Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, No dijo más. no dijo más. Viendo esto, Noemí no dijo más. Y algo curioso que dice en el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A la casa de ¿qué? Y aconteció que habiendo entrado en la casa de pan, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Aleluya, bendito sea el Eterno. Mire, qué tremenda analogía del Eterno. Póngame un poco de atención. ¿Quiénes entran a la casa de pan? Dos mujeres. ¿Quiénes son ellas? Una es judía y la otra es gentil. Bendito sea el Eterno que Él los lleva a las dos hasta la casa del pan. Juntas van al pueblo, al lugar de la casa de pan. Juntas van al lugar donde Dios ha preparado abundancia de comida. La gente se conmueve al verlas porque las ven desamparadas. Se entristecen de verlas llegar así y se empiezan a conmover. ¿Qué le pasó a la placentera? ¿Qué le pasó a la dichosa? ¿Qué le pasó a esa que tenía todo el gozo? Poco a poco, Aleluya. poco a poco se va a ir viendo quién es Noemí, la que ahora decía de la siguiente manera, del versículo 20. Y ella le respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. la misma palabra que aparece después del canto del cruce del Mar Rojo. Anduvieron por camino de 3 días y llegaron a un lugar llamado Mara. Amarga. amargura. Aleluya, a las aguas amargas, amargura. Esta palabra Mara es la misma que aparece allá en Éxodo 15. Después del cántico de Moshe y la murmuración, aleluya, cuando después de murmurar de que no hay agua para tomar, llegan a un lugar donde hay agua, pero el agua está completamente amarga, no la pueden tomar. Sin embargo, ¿qué se hizo para que esas aguas se endulzaran? Díganme, alguien dígame qué se hizo para que esas aguas se Cortaron endulzaran. una planta y la metieron en el Ok, agua. no era una plantita, no era una planta, hermano, era una rama de un árbol. Y sabes una cosa, ese árbol representa el madero en el cual Yeshua fue entregado para las naciones, para que fueran endulzadas, para que fuera endulzada mi vida, para que fuera endulzada tu vida. Por eso nosotros estábamos en la amargura, vivíamos en Mara, todo el tiempo amargados, todo el tiempo resentidos. Pero un día cuando conocimos lo que Yeshua HaMashiach, lo que Jesús el Mesías hizo, al menos yo, por mí, ese día, aleluya, le he dado gloria al Eterno, porque endulzó mi vida, endulzó mi vida. Bendito sea Adonai, aleluya. Así que Noemí, aunque Noemí lo sepa o no, está haciendo referencia a aquel pasaje, ya que ella, a pesar de haber sido redimida por el Eterno, ella, a pesar de que había sido redimida, ¿qué le pasó? Entró en amargura. A pesar de haber estado en la casa de pan, entró en amargura, se fue, cayó en amargura. Y está viviendo esa mujer, esa a quien representa también, está viviendo en una amargura. ¿Quién es la que había sido redimida? La que estaba en la casa del pan, la que siempre había sido fiel al Dios de Israel, y de pronto un día llega y ve que hay fiesta y su corazón, ¿qué le ocurrió? Se llenó de amargura. Sin embargo, amados hermanos, para Noemí está por venir la dulzura a su vida. Y esa dulzura va a venir por medio de un personaje muy interesante. Vamos al verso 21. Y dice Noemí, yo me fui llena. Pero ahora, ¿qué dice? Pero el Eterno me ha hecho vuelto con las manos Pero el vacías. Eterno me ha vuelto con manos vacías. ¿Por qué me llamaréis placentera? ¿Por qué me llamaréis dichosa? Ya que el Eterno ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Aleluya. Dice la Escritura que entonces vemos aquí que llegan en un tiempo de la siega, de la cosecha. Verso 22. Así que volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella,
¿Volvió de dónde? De los campos de Moab. ¿Y llegaron a dónde? La casa de Al pan. comienzo de la siega de la cebada. Qué interesante. En el tiempo de Shavuot, en el tiempo de la cuenta del hombre, por lo menos, en ese tiempo llegan dos mujeres que llegan a Belén, donde está a punto de surgir, donde está a punto de tener dulzura para sus vidas. Este es el relato del capítulo 1. Esta es la historia de que van al lugar de la abundancia, de que se fue de la casa de pan, pero un día regresa con una gentil y van a regresar a la casa donde encontrarán dulzura. ¿Sí? Vamos al capítulo 2. El marido de Noemí se llamaba ¿cómo? Elimelech. ¿Cómo se llamaba el marido de Noemí? Elimelech. Elimelech. En otras palabras, Dios Rey. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Dios Rey. Qué curioso. ¿Qué representará este personaje? Pariente del Dios Rey. ¿A quién? A Yeshua, Jesús. Correcto. Y dice la escritura que había un hombre rico, un hombre que tenía una buena posición. ¿Cuál es el nombre de este personaje? ¿Alguien lo sabe? Boaz. Su nombre es interesante, ya que su nombre significa en él está la fortaleza, poderoso en la ley. Otro significado de su nombre es refugio. Y algo bien interesante es esto: el templo de Salomón tenía dos pilares que soportaban todo el peso del templo. Dígame cómo se llamaba uno de estos pilares. Boaz. Y por eso esa columna que le pusieron voz, en esa columna decía, en él está la fortaleza, él es el que sostiene el peso del templo, en él está apoyándose el templo, para que me entiendan. Por eso a una de las columnas le pusieron voz, porque en él se soportaba el peso del templo. Vemos entonces cómo esto nos da un panorama de lo que es Dios, de lo que son las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque voz significa poderoso en la ley, alguien que es capaz de cumplir toda la ley. Ahora díganme, ¿quién cumplió toda la ley sin defecto? Yeshua. Mesías. Verso 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. ¿No que la gracia nomás se refleja la llama? A los ojos, y espigaré en el campo de aquel ante cuyos ojos halle yo gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. ¿Sí? Es por lo que Ruth está diciéndole a mí: déjame ir al campo de alguien que me dé migajas. Déjame ir al campo de alguien que me dé sobras. Las migajas. Ruth no sabía dónde ir. Ella no conoce a vos. Tampoco se lo presentó Noemí. Ella no sabe quién es vos. Ella me dice: déjame ir a un campo. ¿Por qué? Porque posiblemente su suegra le dijo: allá en nuestro país hay una ley que cuando están segando el campo, las esquinas no las cortan. Si una espiga se cae, la dejan ahí tirada para el necesitado. Entonces prácticamente Ruth dice: déjame ir a recoger migajas, déjame ir a recoger sobras. Aquí sí cabe el canto con Ruth. Pero dame, Señor, las migajas que caen de la mesa. Dámelas, Señor, cuando todavía no hemos entrado en pacto con el Eterno. Amados hermanos, ella espera recibir algunas migajas, algo que caiga, algo que sobre. Por eso ella iría a un campo determinado para ver quién tenía de ella misericordia. Ella no sabe, no conoce a la familia de Noemí, no se ha presentado. Entonces, la ley de no cortar el grano de las esquinas y el que se cayera para el pobre la encontramos en Levítico 19. Vuelvo a decirles, es como tomar las migajas de alguien ante quien encontraría gracia. Verso 3, ¿qué dice? Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz. Aquí aparece que el campo era, que el dueño del campo era pariente del Dios Rey. ¿Cómo la ve?
aquí aparece por primera vez que el campo del cual Ruth andaba recogiendo migajas era el campo del Dios Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 4. ¿Sí? Versos dice el 4, dice la escritura. Y aquí que vos vino ¿de dónde? De la casa de pan. ¿Dónde nació el Mesías? En la casa de pan. ¿Sí? Y dijo a los segadores: el Eterno sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Eterno te bendiga. Verso 5. Y vos dijo a su criado, pero aquí hay un criado especial. ¿Cuál criado? El mayordomo de los segadores. ¿De quién es esta joven? A su criado entonces le pregunta, los bendice, le pregunta al mayordomo de sus segadores: ¿quién es esa mujer? ¿A quién le recuerda la historia de otro mayordomo? A ver, ¿a quién le recuerda? ¿Cómo se llamaba? Eliezer. Eliezer. ¿Qué significa Eliezer? Eliezer. Dios es mi ayuda. Consolador. Consolador. Es mi buddy. Mira, qué curioso. ¿Quién le presenta la esposa, la que va a ser su esposa, a vos? El mayordomo. ¿Qué significa Eliezer? El consolador. ¿Quién está preparando la esposa para el Eterno, para Mashiach? El consolador. El consolador. Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Eterno. Entonces, aquí vamos a ver quién es el que le presenta la futura esposa a vos. ¿Quién introduce a Ruth con vos? ¿Quién le dice quién es esa mujer? Y dijo a los segadores que el Eterno sea con ellos. Entonces ahora pregunta al mayordomo: ¿de quién es esta joven? Verso 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Entonces recuerden algo bien importante: ir identificando a quién representa cada personaje. Verso 7, ¿qué dice la escritura? Sí, y ha dicho, o sea, dice, es que me dijo a mí como mayordomo que le dejaras recoger. Vuélvalo a leer, ¿qué dice el verso 7? Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. En ese momento Ruth, ¿cómo cree que estaba? Así como usted, sumamente cansada. No había descansado. Y van a ver qué sucede cuando está en esa condición, trabajando por su alimento. ¿Qué sucede cuando está en esa condición? Verso 8, ¿qué dice la escritura? Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar. ¿A dónde? A otro campo. Ni pasas de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Y en ese momento entonces llega vos y le dice: hija mía, yo puedo satisfacer tu necesidad. ¿Estás cansada? ¿Estás trabajada? Yo soy el que puede suplir tu necesidad. Nada más quédate en mi campo. Recuerden que dijo Yeshua en Mateo 11:28: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. ¿En qué momento le dice vos a Ruth: hija mía, no te vayas de mi campo, aquí otra vez satisfacción, aquí yo te voy a suplir lo que te falte a ti? ¿En qué momento se lo dijo? Cuando más cansada estaba. Sumamente cansada. No es una coincidencia. Solamente que dice: solamente no te vayas para otro campo. No es ninguna coincidencia. Quédate en mi campo, le dijo el Eterno. Quédate en mi campo, le dice vos. Verso 9, ¿qué dice la escritura? Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que ¿qué? Que no te molesten. Que no te molesten. Aleluya. ¿Pero y qué más dice? Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Baruch Hashem. Aleluya. Después de que le dice: yo te voy a saciar. Después de que se presentó vos con Ruth, ahora le dice: cuando tengas sed, le dice, del agua que sacan los criados, tú ven y bebe. Jesús dijo: el que tenga sed,
venga a mí y beba. Y el que beba del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto Aleluya. dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que venían a cobijarse bajo la gracia del Eterno, bajo la gracia de Dios. Aleluya. Amados hermanos, eso es lo que estaba diciendo Yeshua. Ahora, ¿qué le dice vos a esta mujer? Hija mía, ¿tienes sed? Ve a beber de mi agua. Hija mía, ven, quédate aquí en mi campo. Ahora tienes sed. Prácticamente le dice como Yeshua, bebe del agua que yo te daré. Bendito sea el Eterno, amados hermanos. Así que después de que le dice, ven a saciarte de lo que yo tengo para ti. Ahora le dice, después de que le dice, ven, aquí hay para comer, quédate en mi campo, te supliré. Ahora le dice también, ven y bebe. ¿Tienes sed? Cuando tengas sed, ven y bebe. Hablando del Espíritu Santo, bendito el nombre del Señor. Verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjero? Ahora que Ruth ve toda la gracia y la misericordia que vos tenías para ella, en ese momento, bajando su rostro, se inclina a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Para que me reconozcas. En otras palabras, soy una mujer gentil, soy una extranjera. Yo sin ti no soy nada, estoy sin pacto, soy sin fe, soy sin esperanza. ¿Por qué estás mostrando misericordia conmigo? ¿Por qué estás mostrando esa gracia hacia mí? ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Te has preguntado por qué el Eterno te ha ido a sacar de donde tú estabas? ¿Por qué te ha revelado esto? ¿Por qué te ha estado hablando a tu corazón una y otra vez? ¿Te has preguntado por qué lo ha hecho el Eterno? Pero ¿cómo reacciona Ruth cuando aquel hombre le muestra su gracia y su misericordia? Ah, yo sabía, estoy bien guapa, que a mí me ibas a mirar. Ella se inclina, ella se humilla y dice, ¿por qué pones tus ojos en mí? ¿Por qué tú pones tus ojos en mí? Ahora si tienen más claro a quién representa Ruth, pues a nadie más que a la iglesia, las 10 tribus. Aleluya. Que la congregación, ya que en ese momento ella reconoce que no es digna y le alaba y reconoce su condición. Y ese es el mismo canto que está en Apocalipsis cuando habla del cántico del Cordero que fue inmolado, porque nos ha redimido de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre. ¿Por qué lo hizo? Porque Él te redimió, Él te buscó a ti, Él te fue a buscar a ti. Quédate en mi campo, bebe del agua que yo te daré. Así que ella sabe que estaba sin fe, ella sabe que estaba sin esperanza, como dice Efesios. Por eso dice, porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas. Justamente lo que dice Isaías 65:1 y Romanos 10:20. Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Vos se manifestó a esta mujer como el pariente rico, como el pariente redentor. En ese momento ella reconoció la gracia y la misericordia que son de ese ser y que ella no lo merecía. ¿Quién soy yo, vos? ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? Vamos al verso 11 y 12. Y respondiendo vos le dijo, ¿he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de quién? De tu marido. Y que dejando ¿a quién? Y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Verso 12, qué interesante. El Eterno recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno Dios de Israel. ¿Bajo qué? Cuyas alas has venido a refugiarte. A refugiarte. Refugiarse del Dios de Israel, y eso tiene un significado bien profundo. ¿Qué hizo Ruth? Se vino a refugiar bajo las alas, bajo el talín, bajo el manto del Dios de Israel. Ahora esta mujer confía en Dios, en el Dios de Israel, y eso le traerá una tremenda recompensa. Ha venido a refugiarse bajo las alas del Dios Altísimo, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te cubrirá debajo de sus alas, y debajo de sus alas estarás, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué crees que hizo Ruth? Yo me he venido a cobijar bajo tus alas.
Verso 13. ¿Qué dice la escritura? Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de Señor mío, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos. Hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado. ¿Y por qué? Porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus tierras. ¿Quién dijo casi las mismas palabras? ¿Quién se acuerda, please? El hijo pródigo. ¿Qué dijo? Dígame lo que dijo. Estando allá apacentando a los cerdos, tuvo ganas, tuvo ansia de comer aún de la comida de los cerdos, y estando en aquella condición volvió en sí. ¿Y qué dijo? Dijo, iré y me presentaré delante de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como a uno de tus siervos. Comiendo de las algarrobas, en aquel momento volvió en sí. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Ya no soy digno de que me llames como uno de tus hijos. Trátame como un siervo, como un jornalero si tú quieres. Pero algo bien importante de lo que habla Oseas 2:14 es que el Señor llevaría a Efraín, que se había gentilizado, que se había paganizado, y que es una alusión a la ramera Gomer, a la ramera de donde se va a llevar la consumación. Y dice el Eterno que Él la llevaría al desierto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? La llevaré al desierto. Y estando ahí, en esa condición, le hablaré a su corazón. Estando en esa condición, la traeré de vuelta al lugar de sus padres, al lugar de la tierra prometida. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes ya no son mi pueblo, se les volverá a decir, ustedes son hijos del Dios Altísimo. Amén. Amados hermanos, Aleluya. aquí se te había dicho que no eres parte del pueblo de Dios, que no eres nadie, que no eres nada. En el lugar donde se te dijo, tú nunca serás nada, se te volverá a decir, tú eres parte del pueblo de Dios. Amén. Baruch Hashem. Pueblo de Dios Altísimo. Entonces Ruth representa a las tribus que se paganizaron. Y no tan solo eso, sino que también representa a los que no teníamos ningún derecho. Pero aún así, Dios por su Espíritu nos ha hablado al corazón. Lo que dice en el versículo 13. ¿Sí? Me has hablado al corazón. Versículo 13 dice, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque me has hablado al corazón. Cuando Él habla a tu corazón, cuando Dios habla a tu corazón y te consuela, es allí cuando debemos reconocer su gracia, su amor, su misericordia, y que es únicamente por su gracia. Reconoce que solamente por su gracia, por su amor, que Él te acepta, que Él te recibe como uno más de su pueblo, como a su hijo, como a su hija. Es entonces cuando tú te humillas, cuando yo me humille, que reconoceremos su gracia, y entonces Él nos llevará a un momento de gloria. Solamente entonces, mientras sigamos, no, yo ya tengo lo mío, no, yo soy como soy, no, yo acá. Entonces nunca el Eterno te llevará a la posición que Él te quiere llevar, porque como es tiempo de humillarnos delante del Eterno. Es tiempo de reconocer que toda la gloria es para Él. Es tiempo de reconocer que toda la gloria es para Él. ¿Qué sucede en el momento en que te humillas y le agradeces? ¿Qué sucede? Vamos a ver el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan. Y moja tu bocado, en el vino. ¿Qué le pusieron vinagre? Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Moja tu pan en el shomer, vino, que en realidad significa vino. Entonces, cuando reconoces la gracia de Dios y que te acepta solo por su amor, en ese momento Él te da pan y vino. ¿Quién recuerda a quién se le dio pan? ¿A quiénes se les dio pan una noche? Y les dijo, este es a los discípulos el pacto renovado. Este es. ¿Qué está haciendo vos con esta mujer entonces? Una señal profética de la renovación del pacto. Oh, bendito sea el Eterno.
Gloria a La Dios. última cena con Yeshua. Verso 15. Luego luego se levantó para espigar. Y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas. ¿A dónde ahora? De las gavillas, Y no la avergoncéis. esto que recogió. No solamente le alcanzó para comer a ella, sino que la superabundancia que le dio Boaz fue y la compartió con su suegra, ya que después de que ella comió. Y Boaz dice algo bien importante: no la avergüencen. Justo lo que dice la escritura, me parece que en Romanos, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una vez que tú confías en el Señor, no vas a ser avergonzado. Una vez que tú te refugias bajo las alas del Altísimo, no serás avergonzado. Él se encargará de tu situación. Él se encargará de tus problemas. Él se encargará. Así que, ya que has confiado, ya que ella había confiado su vida a ese Dios de Israel, ya que había entrado en una relación de pacto con Él, Él le dijo a los demás: no me la avergüencen. No quiero que nadie la avergüence. Si hubiera ido a otro campo, ¿por qué cree que él dijo: no te vayas a otro campo? Allá te van a rechazar, te van a despreciar, te van a avergonzar, te van a humillar. Quédate aquí en mi campo. Aquí yo me voy a entregar por ti, te voy a defender, te voy a cuidar, te voy a mimar, te voy a hacer crecer. Aleluya. Versos 17 y 18, ¿qué dice? Espigó Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Ella recogió alrededor de 30 kilos de cebada. Wow. En ese día. Alrededor de 30 kilos de cebada. Versículo 20 dice. 19. Perdón, verso 19. Y le dijo su suegra: ¿dónde has Ni su suegra espigado sabía hoy? dónde había estado espigando. No. ¿Dónde has estado espigando hoy? ¿Y dónde has trabajado? Ella vio tanto, dice: no es posible, en ningún campo. Yo he vivido aquí, también que hay abundancia, pero nunca han dejado tanto. Entonces, ¿dónde has estado, hija? ¿Por qué tienes tanta abundancia? ¿Por qué estás prosperada? Dime dónde has estado. ¿Qué dice? Bendito sea el que te ha Bendito sea reconocido. ¿el que qué? Te ha reconocido. ¿Qué más dice? Sí. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito del Eterno, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente y uno de los que pueden, ay, qué tremendo, Redimirnos. algo importante. Él hizo benevolencia, misericordia con los que han muerto, dice Noemí, y ese que ya hizo benevolencia con aquellos, sea bendito, ya que no ha rehusado el tener misericordia, benevolencia con nosotros, los que quedamos vivos después de los parientes que murieron. Noemí reconoce que era pariente de los que ya murieron. Por eso dice: gracias a Dios que este hombre sigue teniendo misericordia de nosotros, a pesar de que sus parientes en sí ya murieron. ¿Sí? Después dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón. ¿Y uno de qué? De los que pueden redimirnos. Ahora, ¿a quién representa entonces vos? Ahora, y ahora, ¿quién le presenta a Noemí? ¿Quién le presenta a vos a Noemí? Primero, a vos le presentaron a Noemí. ¿Quién se la presentó? Un mayordomo. Pero ahora ¿quién le presenta vos a Noemí? ¿Quién le presentó? O sea, ¿quién le dijo? ¿Dónde estuviste? Noemí le presentó. No, Ruth ahora le presenta. Ruth le presenta A vos, a Noemí. Bien importante. Ruth es la que presenta al Redentor a Noemí. ¿Cuándo? Cuando Noemí le pregunta: ¿de dónde viene toda esta abundancia que traes? Y ella dice: del campo de Boaz. Entonces Noemí le dijo: él es pariente cercano. Él nos puede redimir. Y aquí comienza la historia más preciosa en el verso 21. Y Ruth la moabita dijo
Además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Verso 22, ¿qué dice? ¿Me lo lee? Mejor es, hija mía, que salgas con tus criadas y que no te encuentren en otro campo. ¿Por qué le habrá dicho Noemí a Ruth? Mejor es que estés en ese campo y no que te encuentren en otro. Para que no la desprecien. Exactamente, porque de esa manera, en ningún otro lugar te van a tratar como te trató ese hombre. En ningún otro lugar te van a dar abundancia como la que te ha dado este hombre. Amados hermanos, en ningún otro Dios vas a encontrar la abundancia, la misericordia, el buen trato que nos ha dado este Dios Altísimo. No hay otro que pueda hacer tanta benevolencia, tanta misericordia contigo y conmigo, amados hermanos. No hay otro lugar que te traten, no hay otro que te trate como este. Entonces vemos a Ruth espigando todo el tiempo de la cosecha, aleluya, en la de las cebadas y la del trigo, en el campo de Boz, al lado de Boz. Entonces, posiblemente durante toda la época del conteo del Homer, cuando se separaba el trigo de la paja, que es el tiempo del que muchos historiadores dicen que es el tiempo de la tribulación, ¿cuándo se va a apartar la paja de la cizaña? El trigo de la cizaña, perdón. ¿Cuándo? Cuando venga Yeshua y Él separará el trigo de la cizaña. ¿Cómo se separa el trigo, el grano de la paja? ¿Cómo se separa? Se avienta y el viento sopla y se lleva la paja y solamente queda el fruto. En aquel día, amados hermanos, les aseguro que el Eterno soplará con su viento y nada más quedará el pueblo del Eterno. Aleluya. ¿Dónde estaba Ruth? Bien importante. ¿Dónde estaba Ruth? En el tiempo en que se estaba separando el trigo de la cizaña, el trigo de la paja estaba en el campo de Boz. Bien interesante. Capítulo 3. Ya vamos la mitad. Gloria a Dios. 3. Versículo 1, ¿qué dice la escritura? Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya. En otras palabras, ya es tiempo de que te busque con quien te casas. Ya es tiempo de que yo vea con quién vas a contraer matrimonio. Tu porvenir. En ese momento Noemí va a instruir a Ruth, ya que ella no sabía del matrimonio que se tenían que seguir casando con los parientes. Entonces, ¿quién instruye ahora a Ruth de lo que hay que hacer? Noemí. ¿A quién representará entonces esta Noemí? ¿Quién instruye? Aleluya. ¿Sí? Bueno, no a Mashiach. ¿Sí? Moshe. Es bien importante. ¿A quién? Moshe. A Moshe. Tampoco a Moshe. Pero por ahí va. Por ahí va. ¿Sí? Entonces, Ruth no sabía acerca de las leyes de matrimonio en Israel. ¿Sí? No. Así que la que la está instruyendo es Noemí. La van a pasar a instruir y esto es bien interesante. Todo esto en el tiempo de la fiesta y durante el tiempo de la siega se quedaban a dormir en el campo, hacían fiesta, cantaban, mientras separaban el grano, etc. Proféticamente, entonces, ¿cuándo es el tiempo de la cosecha? Cuando Yeshua regrese, cuando sean las bodas del Cordero y sea la separación del trigo de la cizaña. Entonces estarán los pueblos delante del Eterno y unos a su derecha, otros a su izquierda, y ahí será la separación. ¿Qué características dice Apocalipsis que tiene que tener la iglesia? ¿Qué características dice que cómo tiene que estar? Limpia y sin mancha. Sin mancha, Sin arruga. limpia, sin arruga. Dice que estará lavada y vestida. Justo lo que le dice Ruth, lo que dice Noemí a Ruth en el versículo que sigue, versículo 4, 3 y 4. Verso 2. ¿No es vos nuestro pariente cuyas criadas tú has estado? Y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. O sea, él está separando la paja de la cebada, de lo que es la comida. Verso 3, ¿qué dice? Te lavarás pues y te ungirás y vestirás tus vestidos de los linos, ¿sí? Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Qué más dice? Verso 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies. Y te acostarás allí.
¿Qué más dice? Y él te dirá lo que hay que hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me estés diciendo. Entonces, bien importante, esto de acercarse a sus pies. Ella se acerca a sus pies, pero hizo algo cuando se acerca a sus pies. ¿Qué hizo? Descubrírselo. Se los descubrió, pero luego ¿qué hizo? Acostarse a los pies de ¿Y él. qué más hizo? Los besó. ¿Eh? Los besó. Ah, chispa. Eso ya es novela, ¿no? Nomás se acostó. Ok. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Verso 8. Y aconteció que a la medianoche, por eso dije que se trataba también de la referencia de las 10 vírgenes. A la medianoche se oyó se oyó el clamor, viene el esposo. Y 5 estaban Listas. y otras 5 Durmiendo. estaban durmiendo, bendito sea el Eterno. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de qué? De tu capa. ¿Para qué, hermanos? Sobre tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres. Veamos, tal vez no estamos entendiendo. Extiende el borde de tu talit. Cúbreme con tu talit. Cúbreme con tu manto. Porque tú eres quien me puede redimir. Extiende el borde de tu capa por cuanto eres pariente cercano. Y ahí está la clave. Porque el talit tiene un rol bien importante entre los hijos del Eterno. ¿Por qué? No es que yo quiero que lo uses. No lo uses si no quieres. Pero hay una cosa bien importante. En Deuteronomio capítulo 22 y versículo 12, el Eterno dijo, te harás tzitzit, te harás flecos en los bordes de tus vestiduras y pondrás, y lo dicen en números, pondrás un cordón de azul. ¿Sí? Entonces Dios enseñó que los flecos del manto, los tzitzit, lo que implica ese manto es nada más y nada menos que un símbolo de que estamos abrazándonos del pacto, de que estamos bajo la cobertura de la Torah, de que estamos bajo la cobertura de Dios y que estamos bajo la cobertura del nombre de Dios. Eso simboliza cubrirnos con el manto. La gente te va a criticar, la gente te va a señalar, pero eso ya le dice, cúbreme con tu manto. Cúbreme con... Aquí la palabra escapa, pero no era Batman, ni Superman, ni Robin. Es un hombre judío que usa talit. Por eso dice, cúbreme con tu talit. Amados hermanos, amada hermana, y si tú estás bajo ese manto, bajo esa cobertura, bajo el manto de su pacto, bajo su autoridad, ¿recuerdan a la mujer del flujo de sangre? ¿Se acuerdan? ¿Ella qué hizo para ser libre del flujo de sangre? Dijo, si tan solamente tocare el borde de su manto. Ella había leído las profecías de Ezequiel, había leído las profecías de Malaquías, había leído Ezequiel 16, o lo había escuchado, donde Dios dice que Él salvaría a su pueblo a pesar de que ellos estaban en pecado, a pesar de que le habían dado la espalda. Esta mujer confió en aquel momento en que Yeshua, en que Jesús era el que había de redimir a Israel, que Dios era el que iba a poner su cobertura sobre Israel y los iba a sanar. Lo interesante es en qué momento de la historia aparece esta mujer del flujo de sangre. ¿A dónde va Jesús en ese momento? ¿A dónde corre? ¿A dónde va apresurado Yeshua? ¿A sanar a quién? A una niña judía. Pero a una sinagoga judía. Talita Kumi. No era Talita. ¿Sí? Entonces, en un lapso de que él va a salvar a la niña judía, hay un poco de tiempo en que él se detiene para sanar a una mujer del flujo de sangre. Y oigan lo que les voy a decir, atención, muy probablemente esta mujer era gentil. ¿Por qué? Porque una israelita sabía que no debería estar con flujo de sangre en medio de una congregación. Por eso le quiero decir que muy probablemente esta mujer era una gentil. ¿Y cuándo la sana Yeshua? Cuando va a la casa de una niña judía a la cual él va a salvar. En ese momento él hace una pausa, se detiene y él sana a esa mujer.
¿Qué hizo esta mujer al tocar los zip del manto de Yeshua? Lo único que quería era quedar bajo la cobertura de Dios, quedar bajo la protección de Dios, porque sabía que Dios descendería y en sus alas traería salvación. Amén. Por eso Ruth también le dice a vos, cúbreme con tu manto, cúbreme con tu talento. Amados hermanos, así, mientras Judá es endurecido por un momento, por esa pausa, por ese momento en que Judá ha sido endurecido, es que estamos siendo salvados. Gloria a Dios. Es por eso, es por lo que Ruth piensa refugiarse bajo el Altísimo. Yo quiero ser cubierta prácticamente con tu poder, con tu autoridad. Yo quiero recibir herencia, la herencia que tú tienes. Por eso es que quiero cubrirme con tu manto. Veamos la reacción de vos, versículo 10. Y él le dijo, bendita seas tú del Eterno, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean estos pobres o ricos. De acuerdo a la tradición, ¿cuántos años creen que tenía vos? Más de 30. 70 años. Oh. Por eso él dice, hija mía, no te fijaste en los jóvenes, pudiste haberlo hecho. ¿Ah? Verso 11, ¿qué dice? Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Interesante es que dice lo que tú digas. ¿Recuerdan las frases, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado? Desde que ella quiere ser redimida, Dios toma las riendas, el control del asunto. Pero en el verso 12 le dice, yo te quiero redimir, pero hay un pariente más cercano. Vamos a ver quién es ese pariente. Hasta aquí Ruth no entiende nada, ella no entiende de las situaciones que se llevan entre judíos. Ella solamente, pues a mí me dijo que viniera, me dijo que estuviera aquí, y ahora me dice que el Redentor, pero pues, ¿de qué se trata todo eso? ¿Sí? Entonces Ruth no entiende nada, pero Noemí sí entiende. Vamos a ver el versículo 12 en adelante, ¿qué dice? 3:12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Verso 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive el Eterno. ¿Sí? Descansa, pues, hasta mañana. Bendito sea el Eterno. ¿Qué dice el verso 14? Y después de que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a Lara. ¿Qué hubiera pasado si la ven salir de los pies de vos? Aunque fueran cristianos, ¿qué hubieran dicho? No, esa mujer es fácil, mira. Que se le echó. Entonces, ¿por qué Noemí la mandó si era... Ok. Amada hermana Idalia, ella le da instrucciones de que vaya, no que se acueste a dormir ahí con él. ¿Eh? ¿Y por qué se queda ella a dormir con él? Ella lo que está haciendo, le estoy diciendo que está implicando cubrirse bajo el poder del Altísimo. Ella no está coqueteando con nadie. Ella solamente está esperando que la van a redimir a alguien. Es lo único que ella espera. Ella no se está acostando ahí. Lo único que dice, va temprano porque los demás, su reputación se va a caer. Y es algo bien importante que nosotros debemos de cuidar. Estamos esperando nuestra redención de este cuerpo, pero mientras tanto vamos a cuidar nuestra reputación. Usted tiene que cuidar su reputación en su manera de vestir, de comportarse, de conducirse, de actuar, de vivir. Es lo que tiene que cuidar. Y es el ejemplo que nos está dando Ruth en esta historia. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres casadas se ponen a platicar con cualquier hombre que sale en la tienda? ¿Qué sucede cuando los demás ven eso? Tienen por cualquiera. Entonces, una recomendación que les doy, cuando no vayas con tu marido, no te pongas a hablar con hombres que son mis amigos y con eso, no importa. Cuando vayas con tu esposo. Porque es algo que la gente puede empezar a hablar de ti.
cuidemos la reputación. Amados hermanos, versículo que sigue, verso 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, le dijo, verso 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniendo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Ruth no entiende, más lleva comida, pero ella no sabe lo que está pasando. Sin embargo, sí entendió. Por eso le dijo algo bien importante, verso 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Verso 17. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no reposará, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí sí entiende la clave de las 6 medidas que le da a este hombre. Ella sabe que ese hombre no va a reposar hasta que concluya lo que tiene pensado hacer. Dice Hebreos capítulo 4 que aún queda un reposo para el pueblo de Dios y que Dios no ha entrado todavía en su reposo hasta que se complete su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo se va a cumplir? Hay 6 milenios en los cuales pasaron los acontecimientos de Dios, pero el 7º milenio, ¿cuál es? Shabbat. Es el reposo. Y entonces Dios reposará de todas sus obras. Entonces Dios entrará a su reposo y nosotros todos también entraremos en el reposo del Eterno. ¿Cuándo? En el milenio. Entonces, 6 medidas que le da voz significa y representan al que está cerca del reposo, pero no va a venir hasta que se cumpla lo que se tiene que hacer. Y entonces vamos a entrar nosotros al capítulo 4 y aquí viene la historia donde concluye esto bien importante. ¿Qué pidió? ¿Qué es lo que pidió Ruth a este hombre? Ser redimida. Ser redimida. ¿A quién representa el pariente más cercano? Yeshua. El más cercano. ¿Quién es? Bueno, vamos al versículo 1 de Ruth, capítulo 4. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel, ¿quién? Versículo 1, capítulo 4, verso 1. Aquí pasaba aquel pariente de que vos había hablado y le dijo, Fulano, ven acá y siéntate. y él le dice así. Y dice el verso 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, vos. Tomó a 10 ancianos de los varones de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. ¿Qué más dice? Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y después y yo después de ti. Pero él respondió, ¿qué dijo? Yo redimiré. Ok. Y yo redimiré. El campo, ¿a quién representa el campo? La ciega. El campo representa en gran medida a esa parte que se echó a perder, que se perdió. Pero que ha llegado el momento de redimir a esos que se perdieron, a ese Israel. De redimir ese campo. Y solamente dice este hombre, solamente tú y yo podemos redimir. De acuerdo a la tradición, este pariente cercano era hermano de Elimelech. Y vos nada más era un primo de Elimelech. ¿Sí? Entonces, vos solamente pone una condición. Tú quieres redimir, tú eres el primero que está en la lista para redimir. Pero si no quieres hacerlo, lo voy a hacer yo. Pero vos le dices, si vas a redimir, te pongo una condición. Verso 5, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces replicó vos. ¿Se acuerdan que dijo el pariente más cercano? Yo redimiré. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces le dijo vos, el mismo día que compres las tierras
de manos de Noemí, debes tomar también ¿a quién? A Ruth la moabita. Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. A ella no le gustó esto. No. Verso 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Amados hermanos, otra vez, ¿a quién representa este pariente cercano? Es una señal bien importante, ya que el verso 7 nos va a decir una ceremonia que aparentemente no cuadra en esta situación. La palabra zapato que aparece aquí, verso 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato para la confirmación de cualquier negocio. El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio. En Israel. ¿A quién se le dijo? Quita el calzado de tu pie. ¿Por qué? Esa palabra zapato que aparece aquí es la misma que aparece en el pasaje, la mismita palabra que aparece: quita el calzado de tus pies. Es la mismita palabra. ¿Qué representa la tierra santa? ¿Qué representa la tierra de Israel? Un pacto. La decisión de Dios de rescatar a un pueblo de la esclavitud. Es la decisión. Dios hizo un pacto con Abraham. Voy a sacar libres un día a tu familia. El rescate de Dios es bien interesante. ¿Quién se quita el zapato? ¿Quién se quitó el zapato en el monte Sinaí? ¿A quién representa entonces El pariente ese pariente cercano? ¿A quién representa también Moisés? Lo que dijo la hermana hace rato, a la ley. ¿Sí? Y esa ley te quiere redimir. La ley te quiere decir: yo te redimo para Dios, pero la ley no ha podido. ¿Por qué? Porque la ley es santa, justa, pura, y nosotros somos inclinados al pecado. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. La ley es buena, la ley es santa, la ley es maravillosa, pero yo no he podido guardarla. La ley te quiere redimir, la ley quiere hacer las cosas por ti, pero no ha podido hacerlo. Yo redimiré, dijo la ley, pero no lo pudo hacer. Pero gracias sean dadas a Dios. Romanos 8. Pero gracias, ahora vamos a entender este pasaje. Aleluya. Bendito sea Adonai. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el pacto renovado, para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, ¿para quién? Para la ley. ¿Qué dijo el pariente cercano? Yo no puedo redimir, porque lo que fue imposible, yo no puedo. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, yo por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la Torah se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y shalom. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni tampoco pueden. Y los que quieren y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios desciende en Shavuot y mora en usted, y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, el que cae en Shavuot, entonces no es de él. La ley te quería redimir, la ley te quiso redimir, pero no pudo. Tuvo que venir el otro pariente. ¿Cómo se llama este pariente? Vos. ¿Qué significa? El poderoso en la ley, el que puede guardar completamente la Torah. En él está el poder. Vos representa entonces totalmente a Yeshua. Él es el pariente descendiente de raza humana, que tuvo que tomar forma humana, forma de hombre, pero que es poderoso en la ley.
La ley quiere redimirte, pero no puede. Lo hemos visto en Romanos capítulo 7. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que quiero hacer no lo hago. Termino haciendo lo que no quiero hacer. Y si yo hago lo que no quiero hacer, apruebo que la Torah es buena. La que me quiso redimir es buena. Yo soy el malo. Yo soy el que no ha podido. Pero gracias sean dadas a Dios, que por medio de Yeshua, Él nos redimió. La ley quiere redimirte, pero no pudo. Así que gracias a mi Redentor, gracias al poderoso de la ley, gracias a mi voz, a mi Redentor. Aleluya. Vean, vamos a ver, ya voy a terminar, ya casi termino. Despierto. Gloria a Dios. Un momento más, por favor. Wow. No sé cuánto tiempo llevo, pero ni quiero ver porque me angustia. Baruch Hashem, capítulo 4. Verso 9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo. El poderoso en la ley le dice a todos: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que era de Dios y del rey, pero que se había perdido, de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, de los que se murieron, y que también tomo por mi mujer, ¿a quién? Mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. ¿Quién dirá que un día las 10 tribus aparecerán todas y renovarán el pacto con el Eterno? Yo redimiré para que no se acabe esa heredad. Pero el versículo que sigue, verso 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Yud-Hei Bat-Hei, el Eterno, haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. ¡Wow! Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Qué tremendo, hermanos. ¿Dónde creen que se dio la profecía? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre las demás tribus, de ti saldrá el que será mi rey. ¿Dónde creen que se dio esa profecía? En el campo de voz. Donde está el campo de voz, ahí se profetizó. De ti, Belén Éfrata. De ti saldrá el que será el legislador de Israel. Verso que sigue, dice, verso 12. ¿Me lo leen? ¿Quién me lo lee? Sea tu casa como la casa de Fares. ¿Por qué citan a Fares aquí? El que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Eterno. De acuerdo a Deuteronomio 23, dice que un hijo bastardo, un hijo que sus papás no están casados legalmente, no podría entrar en la congregación de Israel. Pero esto no quiere decir que no serían parte del pueblo, sino que tiene que ver con un ámbito de reinado, de que no podían reinar, de que no podían estar en un lugar de altura. Así no hasta la 10ª generación. Vamos a verlo, Deuteronomio 23, por favor. ¿Sí? Ya estamos terminando, Deuteronomio 23. Me importa esto. ¿Sí? Dice la Escritura: no entrará en la congregación del Eterno, ¿sí?, el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Verso 2. No entrará bastardo en la congregación del Eterno, sino ¿hasta cuándo? No entrará en la congregación del Eterno. O sea, no puede reinar, no puede estar de jefe, no puede estar en altura. ¿Hasta qué generación? Hasta la 10ª generación. Entonces aquí nos dice que todo hijo bastardo no podía entrar a la congregación de Israel, y eso tiene que ver, les vuelvo a decir, con el ámbito de reinado. No podía poseer un lugar prominente, no podía poseer un lugar de altura. Entonces, así que lo que estaban profetizando
es que de Ruth vendría el que redimiría un día a Israel y estaría en altura. Verso 14 y 15. Vamos a otra vez a Ruth. ¿Sí? Samuel, estoy en Samuel. 13. Perdón, el 13. ¿Qué dice el 13? ¿Me lo lees, por favor? Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Eterno le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ok, verso 14. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea el Eterno, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Será qué? Celebrado. En Israel. Wow. Verso 15. El cual será Restaurador de tu hermanos, alma. esto que está hablando aquí, ¿a quién creen que se refiere? Mesías. ¿Ustedes creen que es de más una casualidad que aparezca esto aquí? No. Él será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Vemos que una vez que más que Noemí representa entonces a Judá, que también es redimida, pero que una vez que Ruth la moabita, la gentil, también es redimida, entonces toda la plenitud de los, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel también será salvo. Y vemos como en el verso 16 sucede algo bien importante. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue Su haya. ¿Qué es eso? Ah, qué buena pregunta. ¿Quién tomó también a dos muchachos de su regazo y dijo, estos tus hijos que te nacieron en Egipto? Jacob. Dijo, y fue su haya, dice. Fue la instructora, fue la que los guió, su haya es la que los instruye, la que los va a instruir. Y esa es la Torah, la que te instruye para llevarte a Baruch Hashem. Amados hermanos, entonces lo que está haciendo aquí Noemí es exactamente lo que hizo Jacob, adoptar a este hijo como de ella, adoptarlo como parte de su pueblo. Vemos cómo entonces en el verso 16 Noemí se convierte en la que instruye al niño recién nacido en los caminos de Dios. Verso 17, ¿qué dice? Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, Padre de David. Noemí está haciendo prácticamente lo mismo que hizo Jacob. Un bastardo no podía estar en la congregación de rey, en la condición de rey. Pero para concluir, ya para terminar, vemos una vez más cómo Dios, hablando por símbolos, por parábolas, nos lleva a ver su plan de redención. Una vez que vos adquieres nuevamente lo que se había perdido, lo que hizo fue tomar posesión de lo que era del Dios Rey y que se había perdido, de Elimelech, del Dios y Rey. Es una parte de su heredad se había perdido, pero una vez que lo toma dominio sobre él, y lo que dice Apocalipsis, no había nadie que fuera digno, no había nadie que pudiera hacerlo, y yo lloraba mucho porque no había nadie que fuera capaz de abrir el libro y de desatar sus sellos, pero el ángel me dijo, no llores más, porque aquí hay uno que es digno de desatar los sellos y de abrir el libro. ¿Quién es ese? Es el león de la tribu de Judá. Él es el Mesías. Él es el que toma el libro. Él es el Cordero. Dice su nombre. Y dice, ha venido el tiempo de que el reino sea de Dios y de su Mesías, de su Cristo. Y todo esto, ¿por qué sucedió, hermanos? Toda esta redención, ¿por qué se dio? Por una mujer que tomó la decisión, una mujer moabita que tomó la decisión de servir al Dios de Israel, de estar en pacto con el Dios de Israel. Y su decisión llega hasta el Nuevo Testamento en la genealogía, donde aparece como uno de los ancestros de nuestro Mashiach Yeshua. Amén, aleluya. Todo esto, ¿por qué sucede? Por la decisión de una mujer que dijo, yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Solamente tienes dos opciones que tomar. Una, la decisión que tomó Orfa,
o la decisión que tomó Ruth, yo no voy a decidir por ti. Tú tienes que hacerlo. ¿Quiere ver que a la 10ª generación ya entró alguien que puede reinar? Aleluya. Versículo 18, 19, 20 y 21. Cuéntale. Estas son las generaciones de Fares. Fares nació, él no era hijo de un matrimonio. Entonces él es bastardo. Él no puede estar en lugar de altura. Fares. ¿Sí? Fares engendró Ram. ¿a quién? Ram. Oh, perdón. Verso 18. Fares engendró Esrom. Esrón, Engendró a Ram. Ram, Engendró a Aminadab. Aminadab, Engendró a Nazón. Nazón engendró, A Salmón. Salmón A engendró, Boz. Boz engendró, A Obed. Obed, A Isaí. a Isaí. Y a la 10ª generación, A David. Isaí engendró, A David. 10ª generación. Este es el segundo rey de Israel. Hermanos, qué maravillosa la enseñanza que nos da el Eterno. Qué tremendo, me ha impactado mi corazón. Me ha tocado tremendamente mi corazón. Y yo decidí tomar la misma decisión de hoy. Y no espero a mañana, en esta mía, hoy que lo entendí, yo tomo mi decisión y te digo aquí, delante de todos ellos, que tú seas mi Dios, que tú seas mi rey, que tu pueblo sea mi pueblo. Y donde tú quieras que yo more, voy a morar. Yo no sé la decisión que toman ellos, Señor, pero yo estoy tomando la mía. Hallé yo gracia en tus ojos, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Qué hice para que te fijaras en mí? ¿Por qué te fijaste en mí? Yo no era nadie. Yo no era nada, Señor. ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Por qué hallé yo gracia en tus ojos y estaba sin esperanza, sin fe, en la idolatría, en la maldicia, en la malicia, en la maldad, en el pecado? ¿Por qué te fijaste en mí? No hay manera más grande que me hayas hablado que con este libro, Señor. Todo lo que me has mostrado no es posible. No es posible como me mostraste todo esto, Señor. No lo puedo creer. Pero todo es por la decisión que tomó una mujer que hizo un pacto con aquella mujer que era una judía. No me pidas que me vaya de ti. No me pidas que te deje, porque no lo voy a hacer. Y vive el Eterno, que solo la muerte me podrá separar, Señor, me podrá apartar de este pacto que estoy haciendo. Aleluya. Solamente la muerte me podrá separar de la decisión que estoy tomando, Señor. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero que tú seas mi Elohim. Yo quiero que tú seas mi rey. Yo era ese campo perdido. Yo soy como Ruth, esa gentil que estaba en la idolatría, que vivía con mis dioses, que vivía con mis tradiciones, Señor. Pero hoy te lo vuelvo a repetir. Yo quiero que tú seas mi Dios, que tu pueblo sea mi pueblo, y que tú seas mi Dios. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú me lleves, yo iré. Donde tú me muestres que lo haga, lo haré. Gracias, poderoso en la ley. Gracias, guardador de la ley. Gracias. La ley me quería redimir, la Torah me quiso redimir, pero no pudo. Gracias, mi pariente cercano, vos. Gracias, Yeshua. Gracias. Porque tú me redimiste y me has hecho rey y sacerdote para el Dios y Padre. Tú eres digno. Tú eres el único digno que nos podía redimir. Tú eres el único digno que nos podía redimir. Padre, sé la decisión que estoy tomando, Señor. Tal vez llore más, pero un día, Señor, cuando haya entrado toda la plenitud de los no judíos,
mi hermano Judá, Noemí, también será salva. También entrará. También será redimida. Dos mujeres que llegaron de la desesperación, pero ahí en Betlehem encontraron redención. Todo por la decisión de una mujer que representa a ti y que tomó la decisión, dejando su familia, dejando sus dioses, dejando todo para entrar en pacto con el Dios de Israel. Bendito seas, papá. Si alguien más te ha hecho la promesa, Señor, yo te ruego que tengas misericordia de nosotros. Gracias por todo lo que me mostraste. Estamos cansados, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, A lo Señor. mejor otro día le añada más, me enseñes más acerca de esto y veamos más. Gracias, Eterno. Pero por lo pronto ha sido impactante lo que me has mostrado, Manuel. Gracias. Gracias en el nombre de Yeshua, el Mesías, Amén. y para gloria de Dios Padre. Recompensa el esfuerzo de este pueblo, Señor.